Bueno, muy bien. Esta es la última clase que tenemos este año 2020, la oferta virtual. Esperemos que salga la vacuna para el año que viene y ya podamos retomar nuestras clases como estábamos acostumbrados, aunque algunas de estas cuestiones de video las vamos a mantener. Esta clase número 19 lo vamos a concentrar en algunos aspectos un poco que nos quedaban en el aire, que tienen que ver cómo se organiza el texto en un discurso académico o científico. Indudablemente debemos diferenciar los textos. Habíamos hablado al principio de los textos explicativos, teníamos el texto de difusión, el texto didáctico y el texto científico, el texto teórico. El texto teórico es el texto básico sobre el que se trabajan los otros textos. O sea, primero se investiga, se escribe el texto científico y después el periodismo o los profesores construyen textos, ¿no? Los profesores didácticos para estudiantes de diferentes niveles. Y el de difusión es el que se utiliza en los medios y que generalmente tiene un nivel aproximado de una lengua estándar y un nivel para los 18 años, ¿no? Entonces, esto yo quiero aclararlo porque ¿qué es lo más importante en un texto científico? Que la información esté bien organizada. A diferencia del texto de difusión del periodismo, que muchas veces incluye información que digamos que son digresiones, ¿no? O sea, es información que está más para divertirnos o para llamarnos la atención que para lo que nos sirve. Eso sucede muchas veces con los títulos de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, que no son específicos, o sea, de alguna manera un poco nos engañan, ¿no? ¿Por qué? Porque en los medios masivos lo que interesa es la atención, hay una lucha por la atención. Entonces a veces se apela a recursos que no van directo al tema. Mientras que el problema en el texto científico es que no podemos perder el tiempo. O sea, un investigador no puede estar leyendo 200 textos para buscar un tema. Tiene que tener la posibilidad de acceder lo más rápido posible. Ahí vamos a ver que entonces la importancia de cómo se organiza esta información. Los textos académicos, sobre todo los artículos científicos, tienen una estructura, generalmente tienen el título, el resumen, un abstract, que es el resumen en inglés, palabras claves, y después viene el artículo. Al final tiene la bibliografía. Esas informaciones son fundamentales. ¿Por qué? Porque entonces un investigador que necesita buscar información solamente con el título, y el título aparte, en los textos académicos tiene que ser el tema. O sea, el tema está en el título. Acá vamos a ver una cuestión que es tema y rema. Entonces, y después el resumen tiene que ser completo, tienen que estar las conclusiones en el resumen, no tiene que ser un copete. El copete se utiliza en el periodismo o en los medios de comunicación, y lo que hacen es un avance, ¿no? Que te muestran una parte, pero no te muestran todo, y te obligan a leer todo o ver todo el video. En cambio, en el texto científico, el resumen tiene que incluir las conclusiones, la metodología, etcétera. Son 100, 150 palabras, pero tiene que estar la información central. Y tiene que estar en inglés también, para que sea accesible a todo el mundo, para que los chinos lo puedan leer, para que los rusos lo puedan leer. O sea, porque los científicos en general saben inglés, por lo tanto, cualquiera que conozca otro idioma, digamos, puede saber por lo menos qué dice el resumen y tomarse después el trabajo de traducir todo el artículo. Esto entonces es muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo central en el texto científico y también lo es en el académico? Es la información. O sea, no perder el tiempo en cuestiones secundarias, digresiones, ¿no? Temas que no tienen que ver, por ejemplo, hablar de esta pelotita, ¿no? No tiene que ver con lo central. Ahora, nosotros vamos a tener un concepto que es de tema y rema. Tema es de lo que se va a hablar. Y recuerden que los textos, los artículos científicos, el tema tiene que estar en el título. Y rema es la información nueva que se agrega del tema. O sea, rema es lo nuevo y el tema es lo que ya se sabe.
por ejemplo, yo digo coronavirus, ¿no? O sea, efectos del uso del ibuprofeno inhalado en el tratamiento del COVID-19. Ese es el tema. Pero después el REMA va a ser toda la información que aparezca sobre ese tema. O sea, con cuáles son los efectos, son buenos, son malos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Siempre se trata de textos complejos, o sea, seguramente no hay ningún remedio perfecto, siempre va a haber, digamos, efectos colaterales, en algunos lugares, en algunos momentos será mejor, en otros será peor, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos la idea de tema y rema. Muy bien. Para analizar un texto académico, científico, vamos a hablar de progresión temática. O sea, aparece el tema, que tiene que estar en el título, y a partir de ese tema se desarrolla los diferentes argumentos, contraargumentos y después la tesis o hipótesis. Se puede partir de una hipótesis inicial y después al final aparece la tesis definitiva, etc. La progresión temática es la conexión jerárquica de los argumentos y la tesis en un texto científico. Es el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información en el texto. Y la progresión temática, en líneas generales, se puede organizar de la siguiente forma. Puede haber una progresión de tema constante, o sea, se trata de un tema, COVID, y después todo lo que se desarrolla es como las ramas de un árbol, ¿no? La del tronco es COVID y después todo alrededor siempre habla del mismo tema. Esa es una progresión de tema constante. Hay una progresión de tema evolutivo lineal, o sea, se pasa de un tema al otro, o sea, se va avanzando en el tema. Por ejemplo, nosotros hablamos del tema escritura y empezamos hablando de la escritura, del invento de la escritura en la Edad Media, y después pasamos a escritura en la Edad Moderna, la imprenta, entonces vamos de escritura, después pasamos a imprenta. Eso se llama tema evolutivo o lineal. Y después hay progresión de temas derivados. Por ejemplo, si hablamos, no sé, del registro de la información, podemos hablar de la escritura, después hablamos del cine, hablamos del sonido, o sea, hacemos como ramas, ¿no? Sobre un solo tema. Del principio del tema nos diversificamos. Y otra progresión también común es la dialéctica, o sea, aquella progresión donde aparecen contraargumentos, ¿no? O ideas opuestas y luchan entre sí para después llegar a una conclusión. Se llama progresión dialéctica. Entonces tenemos 4 tipos de progresiones: de tema constante, de tema evolutivo lineal, progresión de temas derivados y progresión dialéctica de oposición entre temas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar del ibuprofeno inhalado, van a aparecer los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Entonces es una progresión dialéctica. Y al final a lo mejor se resuelve por una o no de esas posiciones. Muy bien. Esto es por un lado. Por otro lado, lo que vamos a tener en cuenta, bueno, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que este tipo de textos son complejos. O sea, los textos de cierta longitud responden a un tipo de progresión compleja, que va más allá de cómo se organizan las oraciones, sino a cómo se organizan los temas dentro de esa. Los argumentos, las tesis, las hipótesis, ¿no? Todo este hilo de argumentación que tiene un texto científico. Muy bien. El tema es de lo que se habla, el rema es lo que se dice sobre el tema. Y después vamos a tener, para unir todas estas partes, recuerden que la palabra texto proviene de una raíz semántica que es la de tejido. O sea, hacer un texto es como tejer. Entonces, la información en el texto debe vincularse, se encadena. ¿Cómo la vamos a encadenar nosotros? Con los conectores. Vamos a utilizar conectores para armar ese tejido que es un discurso, un texto. Entonces, vamos a ver. Tenemos algunos conectores explicativos. Bueno, el conector básico es el causal. ¿Por qué? ¿No? Como nosotros que trabajamos con textos explicativos científicos, entonces muchas veces se apela mucho al porqué. Entonces, son conectores que establecen una relación de causa-efecto entre dos temas. Puede ser por qué, por motivo, a causa de, ya que, dado que. A esto se lo llaman conectores explicativos. Son palabras
Pueden ser preposiciones, pueden ser adverbios, pueden ser frases que unen, ¿no?, por su relación causal. En el caso de las matemáticas, los conectores, ¿cuáles son? Los signos matemáticos, la suma, la resta, el igual, la división en matemáticas. En el idioma son palabras, ¿no? Conectores adversativos. Los conectores adversativos pueden ser de oposición o pueden ser restrictivos, o sea, se pueden oponer. Dijo esto, pero en realidad no tenía razón, ¿no? Defendió el ibuprofeno, pero al final fracasó. Eso se opone. O puede ser restrictivo, ¿no? Aplicaron el ibuprofeno, pero los resultados no fueron tan buenos. Pero fueron buenos, pero no tanto. O sea, esos son restrictivos. Entonces, vamos a tener los conectores adversativos, o sea, que se oponen a un argumento. Pueden ser totales, o sea, que le ponen una traba, o pueden ser restrictivos, lo limitan. Muy bien. Y después vamos a tener también conectores aditivos, que son los que van sumando, son enumeraciones. Hay diferentes formas de eso. Entonces, utilizamos el ibuprofeno, pero también y además utilizamos el suero equino y luego también utilizamos un antiviral. Todo se suma. Son conectores y, por ejemplo, y es un conector aditivo. Enzima, además, igualmente, asimismo. Muy bien. Después, conectores finales son los que cierran el argumento. Entonces, a fin de que, con el propósito de, ¿no? Entonces, aplicamos el ibuprofeno con el propósito de liberar la vía respiratoria. Y se cierran el argumento. Son conectores finales. Y después también tenemos conectores de enumeración. Hay otros conectores, pero vamos ayer se probó el supongo que seguiremos conectados. Bueno, y luego esos son los conectores de enumeración. Y después tenemos los marcadores metadiscursivos, que son aquellos términos que introducen de alguna manera un paréntesis en un texto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice te voy a explicar que la razón de esto es que, se los llama marcadores metadiscursivos. Muy bien, yo creo que con esto un poco vamos a trabajar. Y después, por último, vamos a tratar, bueno, esto lo pueden profundizar con el texto escrito y con el PowerPoint. Después también lo vamos a hacer con los trabajos prácticos. Va a haber un trabajo práctico. Esta es la última clase, el mes de noviembre lo vamos a dedicar al segundo parcial y luego va a haber un trabajo práctico para hacer también en noviembre. Muy bien. El resumen. Recuerden que acá lo importante del resumen es la rapidez para poder acceder a la información y que debe contener toda la información importante. Los resúmenes en los textos para artículos científicos tienen entre 100 y 150 palabras. Cuando un artículo científico suele tener entre 5.000 y 10.000 palabras. Bueno, resumir, ¿qué es? Es reducir a términos breves y precisos lo esencial de un asunto. Muy bien. Macroreglas textuales. Acá vamos las macroreglas son las de Van Dyck. Y esta es las que usted va a ver en el parcial y va a ver también en el trabajo práctico y en la asistencia. Un texto al que ustedes van a tener que reducir, o sea, de 200 palabras pasar a 100. Lo primero que tienen que hacer es eliminar todo lo que son ejemplos y las cuestiones. Primero se elimina todo aquello que no sirve. Después, por ejemplo, los ejemplos se eliminan. Después se selecciona lo importante. Pero nosotros solemos hacer al revés. Primero seleccionamos lo importante. No, primero hay que eliminar. Primero se elimina lo que no sirve. Entonces, la primera macro regla es omitir o eliminar. La segunda es seleccionar lo que es importante. La tercera es generalizar. Por ejemplo, si dice, había sillas
taburetes y banquitos, ¿cómo lo vamos a generalizar? Había asientos para todos, ¿no? Había asientos. O sea, vamos a usar un sobreconcepto. Y después, construir e integrar. Una vez que hemos eliminado lo que nos sirve, que hemos seleccionado lo importante, y que eso que hemos seleccionado lo hemos achicado porque hemos generalizado, ahí lo relacionamos todo, construimos, recién escribimos el resumen. Eso, si el resumen nos queda muy largo, lo podemos hacer 2 o 3 veces y lo vamos achicando cada vez más. Bueno, muy bien, yo con esto creo que tenemos para divertirnos, y recuerden, el mes de noviembre lo vamos a dedicar a la segundo parcial, y en el mes de noviembre vamos a fijar una reunión, que son de grupos pequeños, por lo tanto va a haber una agenda para eso, es como una especie de por cita, digamos, por turnos, y en esa por Meet, es un encuentro por Meet. Allí ustedes van a tener que exhibir su DNI, recuérdenlo. Por lo tanto, también van a tener que tener acceso a una cámara. Muy bien, nos vemos y espero que aprueben todos. Así siguen con su carrera universitaria.